resultado de una historia infame de abuso y violencia, de exclusión, muerte y rechazo que golpean sin clemencia. Tengo más de 1000 razones para odiar, clamar venganza, pero tras mi oscura piel brilla el amor, la inteligencia. Mi enemigo no es un cuerpo, ni un origen, ni un color, sino aquellos pensamientos que provocan vivir con temor. Ni juzgo al prójimo por la forma en la cual se vea, ya que el mal no es una imagen, bro, es más bien una idea. No hay más patria que la humanidad. La sociedad de la incertidumbre ahora respira culpabilidad. Permite que el racismo plante semillas de amargura, siendo la tontería histórica más absurda. No importa la cultura, la estatura ni la contextura, cuando todos somos de la misma sangre. Brigitte, sos integrante de la CREER, asociación que se ocupa de migrantes y refugiados en territorio belga. ¿Cuál es la situación de estos migrantes y de los candidatos a refugiados que se encuentran en territorio belga? ¿Qué política tiene el gobierno hacia ellos? Bueno, primero debería decir que nosotros no somos una asociación reconocida, somos un colectivo de ciudadanos. Entonces no trabajamos por un sueldo, somos todos voluntarios en este grupo. Entonces es un grupo de aproximadamente 40, 50 personas, depende un poco del tiempo, que se involucra en la causa de los migrantes, especialmente de los sin papeles. Ahora, ¿cuál es la situación de los migrantes en Bélgica? Bueno, Bélgica, por ser un pequeño país en el centro de Europa, hay muchos migrantes, entonces hay que hacer la distinción con la gente que migra por trabajo, y hay muchos, y la gente que viene de afuera de la Unión Europea para buscar una vida mejor, huyendo conflictos o situaciones de vida que son terribles. La situación de los migrantes es que aquí en Bélgica se aplican los derechos humanos. Hay unas instituciones que están encargadas de analizar la situación de la gente que pide asilo. Pero de manera general debería decir que hoy en día los migrantes están mal vistos por el gobierno y de manera general en Europa, en la Unión Europea. Hay una visión que se ve a través de los medios de comunicación que es bastante negativa. Lo que hace también una gran dificultad para los migrantes de vivir aquí. El gobierno que tenemos, que ahora es un gobierno de derecha y de extrema derecha, o por lo menos de gente, la N-VA, que es un partido que es realmente racista. Ahora, la política es realmente de hacer todo para que el migrante sea considerado como una persona que es un peligro para Bélgica. Entonces, todo está orientado a criminalizar la gente migrante, y todos los migrantes son considerados como terroristas o personas que abusan del sistema belga. Y la política está basada en eso. Hay una estigmatización general de los migrantes.
Con un grito a lo Steve Biko, que quede claro, el hip hop colombiano está contra el racismo. Esta canción no se trata de meterle flow ni nada. La misión es darle en la cabeza a tu falta de igualdad y esa segregación de raza que invade la humanidad. Blanco, negro, indio, mulato, mestizo, lo mismo. Que se llama los centros cerrados en Bélgica, son centros de detención. Obviamente los llamaban los centros cerrados porque los presentan como centros para facilitar el retorno, que de hecho son deportaciones. Hoy día hay 5 y el gobierno quiere construir 3 más. Está construyendo 3 más porque el gobierno, el ministro, quiere doblar el número de personas que pueden estar encerradas, detenidas. La situación de los centros cerrados es bastante mala porque la situación está mucho peor que las cárceles en Bélgica. Las cárceles no son muy buenas en Bélgica, hay demasiados detenidos, etcétera, etcétera, pero por lo menos los prisioneros tienen derechos y saben cuánto tiempo supuestamente van a quedarse, pero saben por qué están ahí y saben cuánto tiempo, que no es el caso de los detenidos en los centros cerrados. ¿Okay? Hay una variedad, una diversidad de personas en los centros cerrados, porque pueden ser personas que han sido detenidas porque llegaron, por ejemplo, al aeropuerto y no tienen los documentos que Bélgica piensa, que la policía decide que no son los buenos documentos o que la gente no tiene suficiente plata, o etcétera, etcétera. Que a veces todo eso es inventado. Tenemos casos que la policía llama al hotel donde la persona debe quedarse para decir se cancela. Y después, no tiene reserva. Hay personas que llegan y piden asilo y que supuestamente no tienen los documentos que pueden demostrar la razón de la demanda de asilo. Y hay mucha gente que están aquí desde mucho tiempo, que viven aquí de manera más o menos clandestina, o personas que perdieron su estadía y que están arrestados en la calle, en la casa, o otras personas que pidieron asilo, pero el asilo está rechazado, y están arrestados a veces cuando tienen una cita en el servicio de inmigración. ¿Okay? Entonces hay una diversidad, hay también la gente que sale de la cárcel, que han ya hecho el tiempo que necesitaban hacer y que antes de deportarlos están en los centros cerrados, que significa doble o pena realmente. No hay un reglamento fijo. Cada centro tiene su reglamento interno. Entonces, a veces hay un detenido que lo ponen en otro centro cerrado, se va a encontrar con otro tipo de manera de comportarse, de manera de ser tratado. Los detenidos están bastante mal tratados porque todos esos centros son manejados por personal de la oficina del extranjero, del Office des étrangers, y también las asistentes sociales, los médicos, etc., no respetan los derechos de la gente. Lo que están tratando de hacer es
buscar que la persona se vaya a su país, y violencia se encuentra cada día, y a veces violencia muy severa. Los centros cerrados entonces son organismos públicos, pero por supuesto hay muchas empresas que están involucradas, por la comida, por todo tipo de cosas. Es que Bélgica el país ha sido condenado varias veces por detener niños, y no hace ahora 10 años atrás que pararon de detener niños, y ahora están terminando la construcción de unas unidades en uno de los centros cerrados, unas unidades para familias, lo que significa que van a detener niños. Y por supuesto hay niños en los centros cerrados, porque hay niños que llegan del aeropuerto, por ejemplo, que con la familia, pero ahora lo que quieren es tener unidades a pesar de todas las condenaciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa, etcétera, etcétera. El ministro quiere detener los niños. Si es que estamos hechos de lo mismo, es triste que a estas alturas aún se hable de racismo. Hago mi aporte sobre el ritmo y sé que la lucha es dura, pero más duro es el hip hop. Levántame la piel. ¿Cómo es el procedimiento de una expulsión? Ok, el procedimiento ha cambiado bastante, porque antes del nuevo gobierno podía rechazar la primera billete de viaje, se podía ir al aeropuerto y decir no quiero ir. ¿Okay? Se podía también a la segunda vez, con un poco más de presión, porque tú vas a ver la próxima vez va a ser con violencia y todo eso. Y en algunos centros les muestran lo que va a pasar. Tienen películas, videos de cómo se pasa una deportación con violencia, y así preparan los detenidos. Entonces la tercera vez era con violencia. Ahora ya a veces empieza la primera vez o a partir de la segunda vez. Donc, violencia significa que primero muchos detenidos están puestos en isolación, en una celda sin ventana, casi sistemático, que están puestos, les toman todo el teléfono, etc. Y al día siguiente es la policía que los toma al aeropuerto. Y ahí hay muchas veces mucha violencia, mucha. Y lo maltratan de tal vez que a veces para ponerlos en el avión los Vuelven el cuerpo. totalmente, así que no se puede mover, ponen Las manos detrás, y a veces hasta la cabeza, y a veces los ponen cosas en la boca, y eso muchas veces después de haber dado golpes. Dado golpes, exactamente. Normalmente son en vuelos privados de compañías aéreas. No hay compañías públicas en Bélgica. Y a veces hay también deportaciones colectivas. Y eso usualmente se hace a través de vuelos militares. Hubo uno la semana pasada a Guinea-Conakry,
y a la República de Congo. Y ahí juntan gente, hacen arrestaciones para buscar gente de estos países, buscan gente para llenar un avión. Esos son aviones que vienen de otra parte, de Inglaterra, de Holanda, o principalmente aquí son de Inglaterra y Holanda. Tengo el mismo color que tú, cambia esa actitud, háblame de respeto, no de sangre azul. Que eso de dividir el mundo por colores solo muestra la pobreza de valores de hombres perdedores. No sé tú, pero la esclavitud no cabe entre la juventud que sabe con exactitud que somos iguales, que no hay diferencia bajo la atmósfera. Yo no tengo frontera, mi raza es el planeta Tierra. El imperativo moral del respeto donde cada humano es alguien.